Tranquilo, tranquilo, hijo, tranquilo. Voy a llamar a un abogado y esto se va a solucionar. Esto que están haciendo no es legal. No lo pueden llevar así nomás. ¿Me permite hablar? Amor, ¿qué pasó? Ey, ¿qué pasó? ¿Por qué se lo llevan? Están acusando a Gabriel de haber mandado matar a los Ferrero. ¿Es en serio? ¿Me permite hablar un segundito con él? Un segundo, no se va a escapar. Por favor, déjeme hablar con él. Eso, no vayas a hablar hasta que no veas al abogado. Por favor, calladito a la boca. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? No sé, tiene que ser un malentendido. Yo lo voy a resolver, voy a mover cielo y tierra y te voy a sacar de ahí. Tranquilo, tranquilo. Llévense. Confía en mí, tranquilo. Ahora llamo al abogado, tranquilo. No entiendo. ¿De qué acusan a tu hermano? Ni preguntes. Es una historia muy larga. ¿Sabes qué? Yo creo que lo mejor es que te vayas para la casa. No. Yo me voy a quedar aquí a apoyarte. ¿Ok? No, es que yo no puedo creer que mi hermano haya sido capaz de hacer algo así. Dicen que él también provocó el accidente de los hermanos de Brenda. Amor, tranquila. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Sí, tranquila. Papá, ¿qué está pasando? ¿En qué puedo ayudarte? Desaparécete. Tengo que hacer una llamada, me vas a estar interrumpiendo. No, ¿cómo me voy a desaparecer si yo soy la señora de esta casa? Tranquila, Brenda, no te preocupes. Mira, si necesitas algo, trata de estar tranquilita, ¿ok? Aquí estamos contigo y lo importante en este momento es que te llame un abogado. No, es que agarraron a 2 de los tipos que se metieron a mi casa, pero según yo eran más, muchos más que se metieron a robar. Seguro luego atrapan a los demás. Sí, van a hacer que vean su suerte. Bueno, más les vale, porque se tiene que hacer justicia por la muerte de mis padres. Así va a ser, así va a ser. Van a estar toda la vida encerrados en una prisión. Es que no entiendo por qué tienen que matarlos. Es gente mala, Brenda. Por eso el mundo está como está. Ay, discúlpenme, de verdad. Discúlpenme que yo estoy aquí. No somos tus amigos y estamos para eso, para apoyar. ¿Ok? Gracias. Fernanda, por favor, abre los ojos. A ver, si nos ponemos objetivos, ¿qué es lo que Alfredo te tiene que pagar? ¿Por qué tú lo odias tanto? ¿Te acuerdas que fuiste tú la que te metiste en su casa? ¿Fuiste tú la que mataste a su esposa? ¿Fuiste tú la que te encargaste de arruinarle la vida a Ana? Y también la que separaste a Elisa y a Francisco. Ah, y algo más. ¿Fuiste tú la que mataste a esta señora, a Manuela? A ver, si invertimos el asunto, ¿no te parece que de verdad el que debería odiarte y tener algo para vengarse sería él? ¿Ya? ¿Ya Sí. terminaste? Sí, ¿Ahora qué me vas a decir? ¿Te vas a poner de su lado? por supuesto no. Yo soy tu amiga, Fernanda, y te quiero. Por eso tengo que decirte las cosas como son. Alfredo es un miserable, ¿eh? Que me obligó a ser su muñeca sexual. Sí, porque tú lo provocaste y tú lo permitiste. Era lo que Eugenio quería que hiciera. Por eso, esa era la venganza de Eugenio. Tú no tenías por qué verte involucrada en eso. ¿A ti qué te importa lo que le pueda pasar a él? Me cae gordo. Voy a disfrutar viendo cómo se hunde. Fernanda, lo que más te tiene que importar en este momento es tu hijo. Eso tiene que ser superior a toda la antipatía que sientas por Alfredo. Vámonos. No sin Francisco. Ay, Dios mío, no hay caso contigo. Eres más terca que una mula. ¿Será que podemos cambiar el tema? Ya me cansé de hablar de Alfredo y me está empezando a doler la cabeza. Está bien. ¿Sabes algo de cómo van las cosas con Roberto? Estoy preocupada por él, lo dejé muy mal. Roberto, él se ha especializado en hacerse la víctima, ¿eh? O sea, todo lo exagera y le encanta que la gente le agarre lástima. No, Fernanda, no. Mira, yo lo vi muy mal. Tenía sus tobillos muy hinchados. Además, acuérdate, él no tiene un riñón. Y si el otro le empieza a fallar, ya sabrás. Está bien. Al rato lo llamo a ver en qué anda. A ti no te importa nada lo que pase con él, ¿verdad? No es que me alegre, Mirna, pero ¿por qué me va a importar? O sea, Roberto en mi vida es completamente prescindible. O sea, yo ni soy ni su mamá, ni su pariente, ni su pareja. No soy nada. Ay, Fernanda.
Por eso se traían tanto alboroto. No quiero ni pensar en lo que va a terminar todo esto. Ya decía yo que Gabrielito era toda una fichita. Es horrible lo que hizo. Por favor, nena. Le quería robar el dinero a la pobre de Brenda. Alonso, lo que hizo Gabriel es indignante. Se va a armar un escándalo en el que todos nos vamos a ver afectados. Oye, nena. ¿Y Tania? ¿Ya se fue? ¿Qué tanto te dijo? Nada. Me dijo que la alteras mucho. No es esa mi intención. Tania es un ángel para mí. Yo lo único que quisiera es darle lo que se merece. No voy a descansar hasta conseguirlo. Bueno, no es momento para hablar de Tania. Tenemos asuntos más importantes que resolver. Lo que pase con Gabrielito a mí no me quita el sueño. Ese lo buscó, que se aguante. Es urgente que en este momento vaya a la estación de policía y mire cómo están las cosas. Sí, en un momento lo alcanzo. Allá platicamos. Por lo visto, Gabriel ya está fregado. No digas estupideces, eso se va a aclarar. Pero ya viste lo que dijeron. Ni modo que lo hayan acusado solo porque sí. Alguien nos está tratando de perjudicar. Pobre Brenda. Esa mujer no se merecía lo que Gabriel le hizo. Y pensar que ese hombre me echó toda esa tierra y resultó siendo el asesino. Así como lo oyes, atraparon a los asesinos y declararon que fue Gabriel quien los contrató. ¿Y quiénes son? Ay, Erika, ¿yo qué voy a saber eso? Ya nos enteraremos. Ay, válgame Dios. Qué impresión. Con razón, él nunca me cayó bien. Ay, salúdame a todos por allá, que se la pasen bien bonito. Bye. Eso es todo lo que me dijo, no sabe más. De seguro los detenidos son Miguel y Rafita. ¿Ellos por qué? Ay, Dios mío, que no vayan a creer que fui yo la que los echó de cabeza y luego manden a alguien para matarnos. ¿Qué estás diciendo, Claudia, por Dios? Las cosas horrendas que estaban tramando, que tú escuchaste, ¿era el asesinato de los Ferrero? Tú sabías lo que iban a hacer y no dijiste nada, Claudia. No podía abrir la boca. No quería que los lastimaran a ustedes. Hermano, espera, porque lo que me estás contando es terrible. Estoy aquí con Mónica, con Sebastián y con Brenda. Te voy a poner el altavoz para que nos cuentes todo, ¿ok? Va. Ya puedes hablar. Estaba llegando a la casa de los del Pino por Elisa y habían varias patrullas afuera. Vinieron a detener a Gabriel. Lo acusan de ser el autor intelectual del asesinato de todos los Ferrero. Los hermanos de Brenda, Adalberto, Linet. Últimamente el único culpable es del Pino. Claro, pero si nosotros lo que hicimos fue un trabajo que se nos encomendó. Y tú tienes que entender eso. Alguien tuvo que haber sido el soplador, Rafita. Yo por más cabeza que le doy, yo no encuentro quién. Y como te dije, mis hombres son tipos de honor. Primero los matan antes de soltar prenda. Bueno, cuando los agarren, ahí veremos qué pasa. No voy a decir nombre. Y espero que tú no vengas a abrir la boca. ¿Tú crees que ya agarraron a Del Pino? O sea, como son esos requiquitos. Esos hacen lo que sea para salir liberados de aquí. Ese dicho ya está viajando, se voló. Ya no somos nosotros los que nos vamos a freír aquí.
Sí, el abogado me llamó para contarme que habían detenido a 2 hombres y los estaban interrogando. Ellos tuvieron que haber confesado que Gabriel los contrató. Sí. Sí, así tuvo que haber sido. Pero no mencionó nada de mis hermanos. Eso tuvo que haber salido después. O sea, el accidente fue provocado. Brenda, en verdad, lo lamento muchísimo. ¡Maldito, Gabriel! ¡Maldito! ¡Maldito! Hermano, si sabes algo más, avísanos, ¿sí? Estoy esperando a Elisa. Obviamente lo de la cena queda cancelado. No creo que vaya a irse hoy al departamento. De seguro va a querer que vayamos con Alfredo a la estación de policía. Gracias por ofrecerse a acompañarme. Yo no voy a estar tranquila hasta saber en qué va a terminar todo esto. Y vamos para estar con usted. No por apoyar a Gabriel, porque lo que hizo es algo despreciable. Por favor, Gabriel no sería capaz ni de matar una mosca. ¿Cómo pueden pensar que haría algo semejante? Si los asesinos dieron su nombre, fue por algo, papá. Por sinvergüenzas, hija. ¿Por qué más va a ser? Bueno, yo me tengo que ir. Nos vemos allá. No hay excusas que valgan, Claudia. Cerraste tu hocico y pudiste haber evitado estos crímenes, Claudia. Podía. Tenía que protegerlos a ustedes. Entiéndelo, por favor. La policía se hubiera encargado de ellos, Claudia. Tú no sabes la clase de gente que son. Tienen muchos secuaces. Más de uno se hubiera encargado de vengarse. Si llegaran a sospechar de mí, estamos perdidos. Pero no tienen por qué pensar que fuiste tú. Dices que no se dieron cuenta cuando los escuchaste hablar, ¿no? Pues eso es lo que creo. Si se hubieran dado cuenta, algún comentario me hubieran hecho. O ya no estuviera aquí contándoles la historia. Eso te sacas por no haberme hecho caso. Te dije 1000 veces que no me gustaba ese tipo. Flaca, tranquilízate. Si te enojas, no ganamos nada. Cálmate, por favor. Se hubiera salvado la vida de los Ferrero. No. Imagino tu miedo, pero... Con razón estabas tan preocupada por Brenda, ¿no? Haberte callado te hace su cómplice. No tienes perdón de Dios, Claudia.